Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Amén, gloria a Dios. Qué hermosas alabanzas, qué lindos alabanzas. Uno se transporta uno de verdad en la presencia del Señor, hermanos. Y siempre es algo que debemos siempre vivirlo de esa manera, ¿verdad? Donde quiera que estemos, siempre debemos, hermanos y hermanas, a vivir siempre buscando la presencia del Señor. Es algo hermoso. Yo traigo un tema muy bonito de la palabra del Señor y he puesto por tema, no te canses para servir, ¿verdad? Porque a veces vienen momentos que uno se desalientan y cosas algo así, ¿verdad? Por el estilo. Vamos a leer Zacarías capítulo 1, versículo hasta el versículo 6. Zacarías capítulo 1 hasta el versículo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, en esta tarde, ayúdenme en esta tarde a poder enseñarnos, ¿verdad? Porque no digo yo que vengo a enseñarles de ninguna manera, sino traigo la bendita palabra del Señor para que nosotros cada día agarremos ese ánimo y no nos cansemos de servir al Señor, ¿verdad? Zacarías capítulo 1, versículo 1, y dice así la palabra del Señor de esta manera, poniéndonos de pie. Hermanos, nos ponemos de pie, hermanos, reverente a la palabra del Señor. Cuando decimos reverente a la palabra del Señor, es al mismo Dios que envió esa palabra, y esa es la palabra que nosotros estamos poniendo reverente, ¿verdad? Al mismo Señor. Dice así su palabra: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, y los cuales clamaron a los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no andéis, ¿cómo dice? No entendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó y trataremos conforme a nuestros caminos, nos tratarán a nuestros caminos conforme a nuestras obras, así hizo con nosotros. Amén. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar en esta hora, pedirle a Dios que nos guíe. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, en esta hora, en esta tarde, Señor, que estamos, Señor, presentes delante de ti, Señor, de tu rebaño, de tu redil, de tu pueblo, Señor, que tú, Señor, pagaste con sangre. Gente, Señor, redimida, Señor. Y en esta hora, Padre, yo, Señor, me pongo delante de ti, Señor, para que tú uses, Señor, mis labios, Señor, en este momento, y hables a nuestros corazones, Señor, que necesitamos escuchar de tu mensaje, de tu palabra, ese consejo, Señor, que nos ayuda a seguir. Nos ayuda, Señor, a no cansarnos para servirte. Para cada momento, Señor, que nos sientamos cansados, Señor, podamos tomar la fuerza y el ánimo y el coraje, Señor, de buscarte y servirte, Señor, con ese deseo, Padre. Por eso pedimos, Señor, que la unción tuya, Señor, venga sobre cada uno, Señor, de tus hijos. Padre, y pedimos también los aires, Señor, que nos regale los aires y que reprendas todo espíritu contrario al tuyo, Señor.
y que tu nombre sea glorificado, Señor, en las mentes y en los corazones, Padre, y donde quiera que se escuche este mensaje, Señor, puedan traer libertad, Dios mío, a uno más profundo de sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor, y para ti sea el poder y la gloria. Gracias, Jesús, en esta hora. Pueden tomar sus asientos, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde. Agradecemos a Dios primeramente, hermanos, por la bendición que nos permite estar aquí con ustedes. Y de ahí, hermanos, agradecemos también a nuestro hermano anfitriones que están aquí, hermanos, y a nuestro pastor que nos da, hermano, la confianza de traer también, hermano, este mensaje. Y sobre todo, hermano, a la iglesia, hermanos, que son ustedes en este lugar. Y a todos nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales también. Queremos decirle que esta es la iglesia, Ministerio Renacer, con nuestro pastor Roger Echeverría y su familia, hermanos. Y estamos nosotros en este momento en una célula para traer el mensaje de la palabra del Señor y el consejo a cada uno. Para mí, hermanos, es un privilegio yo poder compartir, hermanos, la palabra del Señor, lo que dice la Escritura, diciéndole, hermanos, aquí en el año, hermanos, lo cual Dios, hablando al profeta Zacarías, antes era, hermanos, que el Señor, cuando estaba este hombre, este era un joven tal como hoy se encuentra la iglesia joven que estamos aquí. Ustedes son jóvenes en estos tiempos. En ese tiempo es cuando el rey Darío, hermano, tomó preso a Israel. Se los llevaron a Babilonia. Y déjeme decirle que cuando fueron ellos llevados a ese lugar, siempre hay alguien adentro del pueblo del Señor que Dios levanta. Y sin embargo, aquí el Señor levantó a este profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, Zacarías. Zacarías, este joven, el cual, hermanos, también Dios puso su mirada sobre él. Y entonces él, hermanos, habló, hermano, a través de él hacia el pueblo, diciendo de esta manera, en el capítulo, vamos a ver ahí, capítulo 3, dice así: diles pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto cuando me dice a mí, volveos a vosotros, eso significa que, hermanos, el pueblo se iba retirado de la presencia de Dios. El pueblo se iba alejado de Dios, hermanos. ¿Cómo no el pueblo se va a alejar cuando llega un rey tomando ese pueblo, hermanos, cautivo? Se empieza a ser cautivo ese pueblo por este rey Darío. Y entonces aquí la Biblia nos enseña y nos dice en el versículo 4, no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron lo primero a los profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora vuestros malos caminos. Estaban ellos alejados sus pensamientos. Cuando dice de sus caminos, déjeme decirle que no está hablando de un camino, de caminos literales, caminos que han hecho los hombres, sino que está hablando, hermano, del alejamiento de Dios, que el pueblo de Israel se iba alejado de Dios. Y Dios, por eso, hablándole por medio de este profeta, dice, volveo nuevamente de sus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, y en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel estaba caminando en caminos diferentes, caminos desobedientes, caminos que eran de poder alejarse de Dios. Y esto es lo que sucede en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que la gente está caminando en caminos, hermanos, que no son de Dios. Caminos que nos están, hermanos, alejando de Dios. Y esos caminos, hermanos, están adentro de nuestra mente, en la forma como nosotros creemos, en la forma como nosotros pensamos. Esos son los caminos que se está refiriéndose aquí. No se refiere, hermanos, la forma de un camino, una carretera o algo así, una vereda. Sino se está refiriendo la forma como usted está pensando. Entonces ellos estaban alejándose de Dios, olvidándose de los caminos de Dios. La Biblia dice, preguntar cuál es el camino que debo de seguir yo. Entonces nosotros debemos preguntar ¿a quién? Preguntarle a Dios, ¿cuál es, Señor? En la forma como yo debo de servirte. ¿Cómo debo de servirte yo, Señor, a ti? Porque a veces nosotros nos cansamos, hermanos,
de seguir una misma rutina. Como estaba siguiendo el pueblo, estaba cansado y buscaron otros caminos. Se alejaron del camino de Dios. Pero Dios en esta hora nos va, hermanos, hablándonos como este pueblo, hermanos, fue dejando el camino de Dios. Hay muchos tan fácil podemos dejar nosotros a Dios, hermanos. Nosotros podemos dejar a Dios, enfocarnos nuestra mente, enfocar nuestro espíritu, enfocar nuestra vida de vivir en otra área. Es tan fácil nosotros, hermanos, alejarnos, tratando nosotros, desviando nuestra forma de pensar. Cuando nosotros dejamos estas cosas, hermanos, entonces nos hacemos, hermanos, esclavos. Esclavos de la voluntad de nosotros mismos, esclavos del pecado, esclavos del diablo. Y esto, hermanos, esto es lo que sucede cuando los hijos de Dios dejan el camino. Y por esa razón es el profeta Dios levanta a Zacarías, diciéndoles, volver nuevamente a los caminos de Dios. Cuando dice que nos vuelvamos nuevamente a los caminos de Dios, por eso Dios se ha molestado. ¿Cómo no, hermanos, se va a molestar si Dios ha puesto la confianza en ese pueblo? Si Dios ha puesto la confianza en nuestras vidas, si Dios ha puesto la confianza en cada uno de nosotros, ¿cómo debemos andar delante de su presencia? Y esto es lo que el Señor está hablándoles al profeta. No se cansen, sino debemos de buscar de su presencia. No se cansen de servir a Dios, porque el hombre a veces toma la rutina y se cansa. Este día no quiero venir a la iglesia. Este día voy a dejarlo, me siento cansado. Este día no tengo ese deseo de buscar. Hermano, no se trata del deseo, se trata de buscar cada día la presencia de Dios. Si usted busca la presencia de Dios, entonces el Espíritu le da la fuerza, la fortaleza, lo guía, hermanos. Y cada uno de nosotros somos personas, hermanos, guiados por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 4. Si alguien puede leerlo por allí, donde dice, no seáis vosotros vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo así, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras. No entendieron ni me escucharon. Cuando un corazón está, hermanos, empedernido, cuando un corazón está de piedra, cuando una mente, cuando hablo de corazón, cuando hablo de mente, hermanos, estoy hablando, hermanos, del alma. Porque el alma, hermanos, es la que se llena, hermanos, de todos los pensamientos. Es la alma la que se pone empedernida, la alma la que se pone dura de servir. El alma es, hermano, la que se encierra a sí mismo. Hoy no quiero escuchar a nuestro hermano Kevin. Hoy no quiero escuchar a nuestro hermano Luis. Hoy no quiero escuchar la palabra de Dios. A veces uno habla a la gente, dice, no quiero que me hables de Dios. En una ocasión, una mujer llegó la policía a su casa. Cuando llegó la policía le dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Y el policía dijo, no pronuncies ese nombre. Dijo, la sangre de Cristo tiene poder. Sacó su pistola y le dio un balazo. No más por pronunciar, hermanos, el nombre de Jesucristo. Y esto es lo que sucede, hermanos, a veces adentro de nosotros, adentro de la persona, cuando la persona es empedernida, cuando la persona, hermanos, ya su corazón es duro como una piedra. No permite que llegue Dios, hermano, al corazón de la gente. Entonces tanto se han perdido. ¿Por qué? Porque su pecado, hermanos, lo han llegado a enrollar, lo han, hermanos, tomado completamente. Y el hombre, por esa razón, el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Porque si el hombre, hermanos, fuera limpio dentro de su corazón, escucharía la voz de Dios. Pero cuando el hombre se va alejando poco a poco, el hombre se va olvidando los deseos de Dios. Y esto, el profeta, hermanos, dice que ni aún, hermanos, le quisieron escuchar. Y dice Jehová, versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas que han de vivir para siempre. 6, pero mis palabras, mis ordenanzas que mandé, y a mis siervos de los profetas, ¿no alcanzaron vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, ¿cómo Jehová de los ejércitos pensó
trataremos conforme a nuestros caminos. Pero Dios, hermanos, aquí en el versículo 6, pero mis palabras, mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas. ¿Cuántas veces no hay pastores, hermanos, en estos tiempos que nos predican y nos enseñan el mensaje? No es que ellos quieran, querer, hermanos, regañarnos o querer traernos un mensaje difícil o duro, sino que aquí, hermanos, cuando dice esas ordenanzas, ¿cuáles son las ordenanzas? Son los mandamientos de Dios, hermanos, que debemos nosotros apegarnos a ellos. Por eso cuando el siervo o la sierva de Dios predica un mensaje, hermanos, escuche el mensaje, escuche la voz de Dios. Dele gracias a Dios que hoy tenemos ahorita voz de Dios escuchando en esos tiempos que son tan difíciles. Son difíciles, hermanos. Ahora, en estos tiempos, mucha gente no quiere escuchar el mensaje, hermanos, de Dios. Es tan fácil. Aún, hermanos, puedo yo, hermanos, atreverme a decir que adentro del pueblo de Dios no se les permiten ellos mismos escuchar el mensaje de Dios adentro de sus corazones, adentro de la iglesia. No permite la persona que el mensaje de Dios entre el corazón de la persona, sino que está, hermanos, allí mecánicamente solo escuchando, sin reconocer, hermano, que la voz de Dios está hablando a su vida, que la voz de Dios, hermano, está hablándole constantemente cuando le dice: vuelve nuevamente a mis caminos. Cuando dice la Escritura, hermano, que nosotros debemos nuevamente llenarnos de su presencia. Dios es santo, Dios es puro, y nosotros debemos hacer como dice la Escritura. De esa manera, Zacarías era uno de los últimos profetas que el Antiguo Testamento, que nació en Babilonia durante el cautivo y era muy joven cuando regresó a Jerusalén. El rey sirio de Persia derrotó a Babilonia. Dios tenía un plan allí. Dios tenía un plan que tenía que pasar esto para que fuera derrotado de esa manera. Así puedan ellos ser, hermanos, libres. De esa manera, si no, no iban a ser libres ellos. De la manera, el pueblo Dios, aunque tuviera el pueblo cautivo, Dios todavía estaba en medio de todo esto. Y Dios permitió que fuera derrotado por Babilonia. Y el decreto de que Él dio, hermano, era que pudieran ellos regresar nuevamente a sus tierras. Regresaran nuevamente a Jerusalén. Regresar nuevamente para poder construir. Zacarías y Ageo comenzaron su ministerio, como cada uno de nosotros hemos comenzado un ministerio en nuestras vidas. El ministerio de nosotros es servirle a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro deseo. Porque de esa manera Dios, libertando a estos hombres, fíjese bien, las cosas que dejaron escritas aquí de parte de Dios, hermano, es para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo es que Dios permite las cosas para que ellos puedan ser libres? ¿Cómo Dios permitió, hermanos, que fueron cautivos para después, hermanos, traer la libertad? Derrotar diferentes clases de poderíos, por ejemplo, de reyes. Si hoy fueran como naciones. Pero ahora, hermano, aquí nos dice, para poder derrotar derrotar a Babilonia, entonces aquí en la tierra natal reconstruyeron, hermanos, sus hogares en Ageo y Zacarías. Y dice así, de esta manera, acabamos nosotros, cada uno de nosotros aquí, hermanos, de leer algo que esto es muy aplicable a nuestras vidas espirituales, que hoy vamos a estar hablando lo que es algo en nuestras vidas espirituales. En primer versículo, en el primer versículo, los tres hombres, Zacarías y Berequías y Iddo. Zacarías significa Jehová recuerda. Berequías significa el Señor bendice. Iddo significa nacido en el tiempo señalado. Dios envía a Zacarías para que les hablase a todos los que regresasen de Babilonia, a los que regresasen a la cautividad en la que vivían. Así como también un día nos sacó el Señor
de la esclavitud del pecado y nos dio la oportunidad de volver a comenzar. Hermanos, dice en el versículo 1 y 2 de Zacarías, vino palabra de Jehová diciendo, y se enojó Jehová gran manera para vuestros padres, por nuestros padres. Y esto me hace ver a mí, hermanos, que acaso cuando nosotros tenemos nuestros padres, ellos vivían sin esperanza y sin Dios. Y así vivíamos nosotros cuando éramos jóvenes. Yo era joven, también fui joven. Y entonces en nuestra juventud nosotros no existía ninguna palabra de Dios. No existía ninguna Biblia. No existía algo de Dios. Sino, hermanos, estamos cautivos en el pecado. Así como se mantenían aquí estos hombres que fueron cautivos también en la esclavitud, así el hombre también se mantenía en esos tiempos cautivo en el pecado, en las obras del diablo, en las obras de Satanás. Hermanos, hacíamos la voluntad que nosotros queríamos. Pero ahora Dios nos ha librado. Tendría que derrotar al Señor y cambió la vida de nuestros padres, cambió la vida en la forma como vivíamos antes. O dígame usted, antes usted vivía como ahora lo vive ahora en estos tiempos. ¿Lo está viviendo igual? Tiene que haber un cambio, un proceso adentro de nosotros para que haya esos cambios de Dios en nuestras vidas. Y la única manera que puede cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. Es la que cambia. Si usted deja de orar, si usted deja, hermanos, de leer la Escritura, si usted deja de ir de la iglesia, usted vuelve a ser nuevamente esclavizado por sus deseos. Y va nuevamente usted al mundo nuevamente. Y va nuevamente, hermano, a repetir las mismas palabras que el mundo le ha enseñado. En esos tiempos yo recuerdo que no había palabra limpia dentro de nuestra boca antes. Pero Dios cambió, hermanos. Cuando Él cambia todo esto, permite que nosotros, hermanos, haga un cambio físico y mental, un cambio espiritual. Y nos hace caminar en nuevos caminos de Dios, que cuáles son diferentes. ¿Por qué dice así? Porque estaba enojado Jehová con los padres, porque ellos lo habían abandonado. ¿Acaso nuestros padres no abandonaron a Dios? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermanos, abandonamos completamente. Y Dios, hermano, empieza, hermanos, a obrar de una manera especial en nuestras vidas. Hermanos, por eso es muy necesario nosotros de buscar de esa presencia para que crezcamos, busquemos de su presencia y nosotros vamos a compartir lo que Dios, hermanos, nos ha enseñado a través de la vida en las Escrituras. Tenemos hombres y mujeres, hermanos, que han sido capaces, hermanos, y estudiosos de la palabra que pueden enseñar hacia otros. Pero a veces nosotros no queremos caminar como Dios camina. Dios camina, hermanos, paso a paso. Caminemos junto con Él y verá usted que va a ver la gloria de Dios. Si la iglesia primitiva caminaba de esa manera, unidos juntos con Dios, cuando caminaban, las señales, los prodigios de Dios, hermanos, se manifestaban en ese lugar. Y ahora es lo que necesitamos nosotros, caminar con Él. Levántese a las 5 de la mañana, denle una hora a Dios. Durante del día, como lo hacía Daniel, duraba 3 veces al día. Usted misma, allí, hermanos, puede usted misma tener el tiempo para arrodillarse y pedir por aquel hermanito o aquella hermanita que anda desamparada, que anda alejada. Aquel hermanito que se ha olvidado de Dios, que no viene nuevamente a los caminos de Dios. Usted tiene, hermanos, por eso Dios a usted la ha escogido. Por eso Dios a usted, hermanita, hermanito, Dios lo ha tenido en este lugar, porque es parte de aquel hermano, de aquella hermanita. Y Dios permite que, hermanos, sucedan cosas para que usted abra los ojos y vea la realidad. Cómo debe buscar uno a Dios. Tener una entrega total, una entrega única a Dios. Porque estaba enojado Dios, dice, con los padres. ¿Por qué Dios los había abandonado? Y habiendo hecho según su parecer cada uno. Y lo hacemos nosotros a nuestra manera de vivir. No le dieron
el primer lugar a Dios. Y a Dios siempre debe de darse el primer lugar sobre todas las cosas en nuestras vidas. Dice ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Para que Dios pueda bendecirle su vida, necesitamos darle primer lugar en nuestra vida y en nuestra familia, en el trabajo. Hermanos, de esa manera estamos haciendo la voluntad de Dios cuando empezamos nosotros a buscar de su presencia. Vivir en Dios es caminar junto con Él. Vivir en su voluntad, hermanos, es constantemente tener una comunión con Él. Y lo dice así, Él no es el centro de donde gira de nuestra vida. ¿Acaso Él no es el centro donde gira nuestra vida? Debe de ser el centro de donde está girando. Es decir, debe ser el centro donde vivimos con Él. Porque Él fue, hermanos, el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que dio su vida. Entonces nosotros debemos también, hermanos, hablar con Él. Y debemos también nosotros de estar, hermanos, como Él. Él es el centro. Nosotros debemos de vivir al centro, la voluntad de Él. Es la única manera que podemos nosotros ser guiados de parte del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en el centro, la voluntad de Él, Dios se manifiesta a través de su poder, a través de su Espíritu Santo. Dios mismo, hermano, le va a dar, hermano, ese don divino. Dios mismo le va a hacer sentir cómo debe de adorarlo y buscarlo a Él. Porque usted lo ha puesto como el centro de su vida. En primer lugar, primeramente buscar, como dice, el reino de Dios. Busca más, primeramente el reino de Dios y su justicia. Dos cosas hay muchas cosas que pueden decirse allí. El reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas después. Cuando obramos en el centro de Él, la persona y cada uno de nosotros debemos ser entregados a Dios, ser dedicados, cada uno de nosotros. ¿Dedicados en qué? Dedicados en estudiar la palabra de Dios, dedicados siempre en su palabra, ser fiel, ser celosos en Dios. Cuando nosotros no sentimos ese celo, hermanos, tenga mucho cuidado. Porque cuando no hay celo de Dios, hermanos, quiere que algo anda mal. Como dice uno, me viene y me va. Pero cuando hay ese celo de Dios, entonces, esa manera, Zacarías y estos otros dos hombres tenían ese celo. Donde quiera que ellos se paraban, hermanos, sean reconocidos como siervos de Dios. Ellos no serán contaminados. En esos tiempos, hermanos, también que estamos viviendo, son tiempos que podemos contaminarnos. Es tan sencilla que el ser humano contamina cualquier cosa en esos tiempos. Contamina la comida, contamina el agua, contamina, hermanos, las medicinas para querer destruirlo. Y de esa manera también el pecado contamina al hombre. Y contamina, hermanos, para que el hombre se aparte de Dios y no busque de Él mismo. Por esa razón, hermanos, cuando Dios comenzó, hermano, a libertar a este pueblo, sabemos perfectamente que Jesucristo vino a este mundo y nos trajo libertad a nosotros. Y tenemos una libertad total, hermanos. Pero estamos viviendo en un mundo contaminado. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo, hermanos, que reina Satanás. Pero no por eso, hermanos, vamos a hacer nosotros agarrar las cosas contaminadas que nos apartan de Dios. Y usted sabe exactamente qué es lo que nos aparta de Dios. Y por esa razón nosotros debemos tener ese cuidado, porque el pecado está presto tan solo para que nosotros podamos extender la mano y el pecado entra a través de todo eso. Pero Dios es tan bueno, hermanos, con nosotros, que nos libra de todo eso y no nos permite que nosotros, hermanos, seamos contaminados mientras que estemos en la presencia de Él y busquemos de su presencia a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones, a través de lo que tomamos, a través de lo que hablamos. Todo esto trae una contaminación que a nosotros nos puede contaminarnos y alejarnos de Dios.
Y creemos que estamos, hermanos, en la voluntad de Dios, sino que estamos renegando a través de una acción de nosotros mismos. Hoy decimos, servimos a Cristo. Hoy decimos, vamos a la iglesia. Hoy decimos, iremos, hermanos, a este estudio. Pero de repente dice uno, no tengo ganas. Entonces, esos son, hermanos, la lucha que tenemos. Ánimo para servir. El hombre se cansa a veces de querer uno mismo. Se cansa para servir a veces. Y ya no quiere servir. Viene el desaliento. Ya no tiene ese deseo de buscar de su presencia. Ya no tiene ese deseo de ser una persona guiada por Dios. Hermanos, cuando el hombre es guiado por Dios, óigame, el hombre se siente, hermanos, como un pavo real. Se siente un hombre, hermano, que debe de servir, que nadie lo puede parar. Pero cuando uno, hermano, se va alejando de Dios, ya no tiene ese deseo, ese ánimo. Si no, se empieza a esconderse. Y va a sus tareas que lo van desviando. ¿Qué más dice? ¿Qué horas traemos? Estos tres hombres. 8:15. Estos tres hombres hebreos, que significan, nos dice que Dios recuerda para bendecirnos en el tiempo señalado. Y se acordó que estamos cautivos y quería bendecirnos. Pero por esto, el corazón, cuando tocó el corazón de Sirio, para que los dejase regresar a su pueblo en su tiempo que él había señalado. Así también Jesús nos recuerda que ahora somos libres de Satanás, de las cadenas del pecado, pero Dios nos recuerda que aunque nos hizo libres, vivimos en un territorio que de un planeta cuyo gobierna Satanás. Hermanos, aunque estemos libres aquí nosotros, pero estamos en el territorio donde el diablo está gobernando. Y ahí es donde nosotros debemos comprender, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha es con nosotros mismos, que nuestra lucha es, hermanos, combatiendo nosotros mismos. Para poder nosotros ser libres completamente, debemos una dedicación completa a la obra de Dios, una dedicación completa a nosotros mismos, de servirle, de decirle a Dios, Señor, hasta aquí, Señor, dejo las cosas y entonces me entrego una totalidad para ti. El hombre buscará excusas y siempre va a haber adentro de su corazón. Pero hermanos y hermanitas, la palabra de Dios se ha predicado de muchas maneras. La palabra de Dios, hermanos, se ha enseñado de muchas maneras. La palabra de Dios, hermano, nos ha hablado constantemente para nosotros mantenernos firmes en Dios. Hasta ahora podemos decir, Ebenezer, yo comencé a la edad de 14 años, 15 años. Y hasta aquí Dios me ha guardado. Y hasta aquí Dios nos ha sostenido, hermanos. A los 56 años que hoy tenemos, Dios, hermanos, se ha mostrado en mi vida constantemente. Dios mismo, hermanos, he visto el poder de Dios, he visto las manifestaciones de Dios. Cuando cada uno de nosotros buscamos de su presencia, Dios mismo se va a mostrar en su vida. Pero tiene que ser libre en Cristo, como cada rato nos anuncia y nos habla nuestro pastor y cante sus alabanzas. Libre, soy libre. Y debemos dar la libertad. Y así, hermanos, nosotros en ese aspecto, en Primera de Juan nos dice, y sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Aunque cuando somos libres tenemos victoria sobre el pecado, mientras nos mantengamos obedeciendo a Dios, dándole prioridad a Él, siendo celoso de Él, entonces Dios podrá llevar sobre Satanás y nos llevará la victoria. Y la victoria, para esto necesitamos llevar siempre puesto sobre nosotros la armadura de Dios. ¿Qué dice ahí en Efesios 6? Efesios 6, 11 al 17. Hermanos, allí
Sabemos nosotros, Dios hablándonos, que tenemos un enemigo espiritual. El diablo ya no podrá hacer nada, entonces nos dejará. Como dijo Pablo, necesitamos una armadura. Esa armadura que Dios, hermano, nosotros nos da es para fortalecernos. Esa armadura que Dios nos da es para cuando estemos nosotros, que el enemigo nos ataca. Nosotros estamos armados de toda la armadura. Si alguien tiene Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos por lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, bien clarito nos habla bien la Escritura. Como creyentes, como cristianos, todo lo que nos está diciendo allí Pablo en Efesios el 11, tomando toda la armadura. El enemigo no es cualquier cosa, el diablo no es cualquier cosa. Es el enemigo más grande que tenemos, aunque después de la carne, después del yo, después de la vieja naturaleza, Satanás nos va a insistir, nos va a inducir para poder caer, querer trompezar de las cosas de Dios. Pero Dios nos da la armadura. Miren, ustedes, aquí les doy la armadura, les doy mi palabra, les doy el evangelio, les doy la oración. Todo esto nos va a mantener a cada uno de nosotros firmes en Él. Isaías nos da un otro ejemplo. Se nos dice que una mujer, como una mujer que tiene su hijo, después que lo tiene, ella se compadece de su propio hijo. Y cuando mira esto, hermanos, es un ejemplo también que nos da que Dios se compadece de nosotros también por esa razón. Nosotros somos sus hijos. Y Dios quiere, hermano, que nosotros crezcamos, no desmayemos, no se canse para servir al Señor. Cada uno, si tenemos, hermanos, si tenemos nosotros un cargo donde quiera, no se canse de servir. Usted lo está haciendo para Dios y lo hace para Dios. Mientras que lo haga para Dios, entonces Dios lo va a recompensar a usted. Y eso es muy importante, que usted va a tener el premio o el pago. Es de Dios. No se canse de servir, no se fatigue, luche, pelee la buena batalla. Es lo que yo les puedo decir, hermanos, que mientras que estemos en este mundo, nosotros podemos, hermanos, luchar. 3 cosas tan importantes: la palabra, la oración y el ayuno. Y sobre todo también estar en la iglesia. Eso es lo importante. Amarnos unos a los otros. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Dios, hermanos, es tan bueno que nos salva nuestro corazón. Y en esta noche, en esta tarde, cada mensaje que escuchemos, hermano, hay que atesorarlo en nuestro corazón. Por ahí dijo alguien: si usted quiere llegar a viejo, pida consejos. Pida consejos sabios. Y usted va a ser una persona madura. Va a ser una persona con consejos. Y usted va a crecer. Si usted no pide consejos, va a creer que usted y se va a apoyar en su propia prudencia.
Oremos. Padre mío, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, que están aquí. Espero, Dios mío, que esta palabra haya entrado al corazón en lo más profundo, Señor. Que tu mensaje, Dios mío, sea el rema, Dios mío. Que corre, Dios mío, también como agua, Dios mío. Que sea, Dios mío, también, Señor, como un martillo, Señor. Que sea como fuego, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo que consuela, Dios mío. Y que sea tu Espíritu Santo también que redarguye, Señor Jesús. Enséñanos cada día, Señor, a contar nuestros días, Padre, para que nosotros podamos, Señor Jesús, buscarte, Señor Jesús. Cada día, Señor Jesús. Enséñanos, Padre, a buscar de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Que es necesario que tu pueblo, Señor Jesús, se llene de ti, Señor, tu presencia. Yo creo, Dios mío, que tú levantarás, Señor, jóvenes. Tú levantarás, señoritas. Tú levantarás niños, Señor, en el ministerio de nuestro pastor, Señor. Para que lleve la obra, Dios mío, y facilite, Dios mío, la carga del siervo, Padre. Levanta, Señor Jesús, hombres y mujeres, Señor Jesús, con ese amor, con ese entusiasmo, con ese deseo, Señor, de llevar la carga, Señor, de unos a los otros, Señor, y manifiéstate con poder, Dios mío, manifiéstate con tu gloria, Dios mío, sobre tu pueblo, Señor. Es necesario, Señor, buscar de tu gracia y de tu Espíritu, y que tú te muevas, Señor, con ese poder, Señor, como lo has hecho tú, Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, el cual a ti toda la gloria y la honra, Señor, por este remanente que aún se mantiene fiel en este lugar, Señor, buscando, Señor, de tu palabra, Señor, buscando, Señor, de tu presencia, de tu calor, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú escuchas el clamor de tus hijos y tus hijas, Señor, y que tú te manifiestas, Señor, a través, Señor, de tus hijos. Ahora, Señor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes en esta hora, Señor, y ayúdanos, Señor, a bendecirte, Señor, y darte la gloria a ti, que tú mereces, Padre. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra por los siglos y los siglos. Y así le dejo lugar a mi hermano Kevin.